Buenas tardes, bienvenidos sean a esta escuela, nuestros invitados de esta tarde. Es un orgullo para nosotros tener aquí a miembros de una comunidad que ha luchado durante muchos años, siglos. Esta escuela es una escuela también de lucha, una escuela contestataria. La fundamos para aceptar a todos los estudiantes rechazados de la universidad. De la carrera de Derecho, hay otras escuelas. Este es el germen de un proyecto de quien va a ser nuestro presidente ya muy pronto, Andrés Manuel López Obrador. Su proyecto es crear un sistema nacional de universidades públicas de manera que ningún joven que tenga deseos de estudiar se quede sin la oportunidad de hacerlo. Eso es un ejemplo de democracia distributiva, la educación como un derecho auténtico de todos los jóvenes. Bienvenidos a esta escuela. Y jóvenes alumnos, debemos felicitarnos de tener aquí entre nosotros a estas personas. Como ustedes saben, como deben saber, la lucha del pueblo catalán por su autonomía, por su soberanía, es muy parecida a nuestra lucha. Casualmente, bienvenida abogada Moles. La abogada es una maestra universitaria muy relevante por sus luchas. Me da gusto tenerla aquí. La lucha del pueblo catalán es una lucha muy parecida a la que tuvimos nosotros con el reino de España. Ese reino que nos sojuzgó terriblemente durante más de 3 siglos, que nos expolió, nos esclavizó, nos aplastó nuestra cultura, trató de borrar nuestra cultura, nuestros idiomas originales, que estamos luchando porque no se extingan. Así es el pueblo catalán. Están peleando contra el mismo reinado, los mismos reyesuelos, esos ridículos que viven en el pasado. Cataluña, Barcelona y otras ciudades son las más pujantes de toda la provincia ibérica y son las más bonitas. Así que es un honor tenerlos aquí. Vamos a poner atención para comprender lo que nos van a exponer. Y vamos a tener oportunidad, después de escuchar al ponente y de ver el video, de preguntar y de discutir. Acuérdense que nuestra base aquí es la discusión, no el dogma. Nuestro ponente de esta tarde es el maestro Robert González García. Él es doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor investigador de tiempo completo en el área de Ciencia Política y Administración del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Supongo que en Pachuca, ¿verdad? Sí, en Pachuca. ¿Y los pastes? Muy bien. Es miembro... Es miembro del Cuerpo Académico Consolidado de Estudios Políticos Comparados, y sus líneas de investigación son la participación ciudadana, las políticas públicas, la juventud y los movimientos sociales. Qué interesante. Mañana la escuela va a participar en la marcha del 2 de octubre y no es por hacer la parafernalia, es porque la lucha sigue. En el ámbito político y social ha sido activista de diversos movimientos sociales, soberanistas y emancipadores de Cataluña. Actualmente es miembro de diversas organizaciones catalanistas de México.
Vamos a darle la palabra y enseguida vamos a tener también a la maestra Nuria Costa Leonardo, a quien voy a presentar en su momento. Entonces, por favor. Muchas gracias. Por acá. No, aquí estoy bien, no se preocupe. Sí. Gracias, maestro Lauro, por su gran presentación y la verdad, muchísimas gracias por invitarnos aquí a esta Escuela de Derecho, pues que realmente se corresponde mucho con los ideales con los que luchamos también nosotros, ¿no? Ideales de inclusión, ideales de una sociedad abierta, integradora, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a hablar poco rato porque también, como ven, está anunciado la proyección de un documental sobre el 1 de octubre. Mañana vamos a ir todos a la marcha o a las actividades para conmemorar el 50 aniversario del 68. Del 2 de octubre no se olvida, pero nosotros tampoco, los catalanes, no podemos olvidar ni perdonar lo que pasó el 1 de octubre, ¿no? Entonces, en este sentido, el documental que van a ver creo que puede ilustrar bastante, ¿no? Yo les voy a ser muy breve porque como tenemos dos presentaciones y luego el documental y luego queremos hablar con ustedes, pues para que no se nos haga tan tarde, ¿no? Pero ya el maestro me lo ha puesto fácil, ¿no? Efectivamente, la conferencia está anunciada como construimos la República Catalana, una cuestión de derechos, ¿no? Porque estamos en la Facultad de Derecho y por tanto pues voy a hablar de ese aspecto, porque hay muchos aspectos, ¿no? En primer lugar, lo primero que sustenta este movimiento por la libertad de Cataluña es el derecho a la autodeterminación. Ustedes saben que el derecho a la autodeterminación es un derecho reconocido por las Naciones Unidas y simplemente pues, es un derecho en el que dice que cualquier pueblo, ¿no? Cualquier nación en el mundo tiene derecho a hacerse cargo de su destino, ¿no? De su destino político, ¿no? España firmó, está dentro de Naciones Unidas desde los años 50. Un tiempo no estuvo porque había una dictadura que también todavía seguía cuando entró, pero bueno, pero gracias a los amigos Vaticano y Estados Unidos entró, ¿no? Y por tanto se hizo cargo de todos esos tratados. Cataluña es una nación, efectivamente sí lo es, una nación muy antigua. Hay quienes la datan en 1000 años, pero independientemente de la cuestión histórica que podríamos debatir, ¿no? En 1714, cuando Cataluña pierde su autonomía y el conjunto de los pueblos peninsulares dejan de estar gobernados por los Austrias y pasan a pertenecer a los Borbones, que son mucho más centralistas. Podríamos discutir de eso, pero independientemente, una nación es una comunidad de personas que comparten una historia, una cultura, una lengua y una voluntad de ser, ¿no? Y eso Cataluña, pues evidentemente lo cumple, ¿no? Incluso el artículo 2 de la Constitución española, curiosamente, garantiza el derecho al autogobierno de las nacionalidades, dice la Constitución española, ¿no? Por tanto, es una demanda legítima que el pueblo catalán ha planteado históricamente en numerosas ocasiones. Pero me voy a limitar a esta última. No les voy a hablar de los varios intentos que ha habido en el siglo XIX, en el siglo XX. No les voy a hablar de la fatídica guerra civil, ¿no? En la que Cataluña, pues de nuevo, junto al pueblo trabajador español, fue derrotada por el fascismo y tuvo que asumir una dictadura de 40 años con la prohibición de su lengua, de muchas de sus costumbres y una etapa pues, que también fue de resistencia, porque a pesar de todos los intentos ahí seguimos, ¿no? Es una identidad persistente la catalana y una voluntad de ser, ¿no? Pero les voy a hablar de los últimos años, porque si no, si me remonto tanto no nos va a dar tiempo, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué ahora de pronto se plantea esta cuestión, ¿no? ¿Por qué los catalanes nos hemos vuelto locos y ahora resulta que queremos separarnos y ya hasta ahora no nos queríamos separar? ¿Qué ha pasado, no? Lo que sí es cierto es que el independentismo político, digamos, representaba hace unos años un 15% más o menos del electorado y hoy prácticamente es la mayoría. Depende de la elección, pero es la minoría mayoritaria, por lo menos, ¿no? Alcanza 48, 49% en las elecciones. ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que pasó es que en el periodo 2003-2006, en ese momento el gobierno de Pascual Maragall, gobierno de izquierda, en coalición con Esquerra Republicana y con Iniciativa de Cataluña, intenta resolver de una vez, digamos, el encaje de Cataluña en España. Él tiene una perspectiva federalista, no es independentista, este presidente,
y entonces plantea una reforma del Estatuto catalán, que digamos que es la ley, una ley orgánica que organiza las instituciones de Cataluña desde que se recuperaron después de la dictadura, ¿no? Que, bueno, en las cuales pues, Cataluña tiene su parlamento, su gobierno, su Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Etcétera. Entonces, esta reforma del estatuto, el nuevo estatuto, es aprobada por el Parlamento catalán, es aprobada con recortes, efectivamente, o sea, muchas de las cosas que se planteaban desde Cataluña por el 80% del Parlamento catalán no son aceptadas en Madrid, pero bueno, otras sí, ¿no? Y ese referéndum, en 2006, es votado por el pueblo catalán, ese estatuto, en referéndum, se aprueba, y el Partido Popular, que en ese momento estaba en la oposición, pero que su líder era Mariano Rajoy, el expresidente, hoy expresidente, ¿no? Bueno, decide llevarlo al Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte, ¿no? Que se supone que debe dirimir en cuestiones de inconstitucionalidad, ¿no? Pues ese tribunal en 2010, varios años después, decide pues, cargarse, digamos, 9 o 10 artículos fundamentales de ese estatuto. Algunos de los cuales, por ejemplo, son aceptados en el caso del Estatuto Andaluz. Es decir, es una cosa bastante extraña, ¿no? Se le niegan, pues, y se niega, entre otras cosas, la condición de nación de Cataluña, sobre todo, y también se niega, por ejemplo, una condición que para nosotros es muy importante, que es que las competencias del tema educativo y lingüístico queden del todo, digamos, bloqueadas a favor de Cataluña, porque si no, hay continuamente, históricamente, intentos de parte del Estado español de laminar nuestra autonomía en ese aspecto, ¿no? La ley Wert, ¿no? Fue el último ejemplo, en 2013, el PP intentó, y lo ha seguido intentando hasta hace muy poco, que el catalán deje de ser la lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, una política que está aplaudida en toda Europa, porque ha garantizado la continuidad del catalán y también el castellano, ¿no? Somos bilingües, como ustedes ven, hablamos perfectamente en español, no tenemos ningún problema con la lengua española, ¿no? Bueno, la cuestión es que y no lo digo yo, lo dice Javier Pérez Royo, que es un constitucionalista andaluz, catedrático en Derecho Constitucional andaluz. Esa sentencia del Tribunal Constitucional es un golpe de Estado a la Constitución territorial, porque pasa por encima de todas las soberanías. Pasa por encima de la soberanía del pueblo catalán, que había votado el referéndum, pasa por encima de la soberanía del pueblo español, que había también votado a través del Congreso de los Diputados este estatuto, y directamente un tribunal de 10 personas, se carga este estatuto, ¿no? Entonces eso genera una gran indignación en Cataluña. Diversas organizaciones convocan una marcha en ese mes de julio, que era verano, de 2010, y a partir de ahí, digamos que el movimiento independentista da un salto a nivel de masividad, se convierte muy masivo, y también de desbordar a la clase política, porque de alguna manera los partidos políticos, incluso los catalanistas, quedan totalmente superados, ¿no? Por esa indignación, ¿no? del pueblo catalán, ¿no? Esa indignación que no es, digamos, que se produce en un contexto determinado, que es 2010, después de la crisis económica de 2008, hay mucha indignación por otros temas, quizás todo se junta efectivamente, ¿no? Pero en un sentido positivo, en un sentido constituyente, en un sentido de vamos a hacer otra sociedad, ¿no? Vamos a hacer algo distinto, ¿no? Manuel Castells, ¿no? El sociólogo, dice que ante los problemas de la globalización neoliberal, ante las injusticias que han generado, se generan dos tipos de reacciones en la población, ¿no? La identidad refugio, que es esa identidad de yo quiero lo mío y no quiero los inmigrantes, y es el ascenso de la extrema derecha en toda Europa, y la identidad proyecto, que es aquella que dice, no, pues vamos a construir algo nuevo, distinto. Esa es la que creo yo que hay detrás del deseo constituyente que hay en el pueblo catalán, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, la clase política tiene que adaptarse a esa demanda creciente de la sociedad civil, ¿no? A través de organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana o como Òmnium Cultural, cuyos dos líderes hoy están en prisión desde hace más de un año, y desde aquí quiero pedir su libertad. Por eso llevo este grafo amarillo que pide la libertad de los presos políticos, porque hoy en España hay presos políticos. España difícilmente puede llamarse un Estado democrático de derecho cuando tiene presos por motivos políticos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que se producen una escalada de manifestaciones todos los 11 de septiembre, espectaculares, con millones de personas, las más grandes quizás que ha habido
en la Europa occidental en los últimos años, y llegamos pues a un punto en el que pues, los partidos políticos que piden, que recogen las demandas ciudadanas de un referéndum de autodeterminación, esta es la demanda, que se haga un referéndum, no es imponer nada, es que se vote democráticamente, el demos catalán, ¿no? El pueblo catalán, vote si quiere ser un Estado independiente en forma de república, que esa es otra cuestión también. Hasta ahora estamos en un Estado que es una monarquía, que no es muy democrático porque el jefe de Estado no lo escogemos, y entonces lo que pedimos es una república, en este caso catalana, ¿no? Eso ya ahora a lo mejor Nuri explicará más en concreto, pero esa cuestión no es ni siquiera, digamos, se podría hacer legalmente. Algunas fuerzas políticas españolas, como por ejemplo Podemos, hasta lo llegaron a plantear, ¿no? Siguiendo el artículo 2 de la Constitución, que es el derecho al autogobierno de las nacionalidades, y el artículo 23, que establece el derecho a la participación directa de los ciudadanos en asuntos que les incumben, se podría haber llegado a un acuerdo, y también el artículo 92, perdón, que también es el del referéndum. En España es legal hacer referéndums, o sea, ahora parece que sea ilegal, pero no, en España el artículo 92 de la Constitución del 78, no ninguna reforma actual, garantiza que el referéndum es una forma de democracia directa que es legal, y de hecho se ha ejercido en otras ocasiones, ¿no? Entonces, claro, lo que plantean aquí los españolistas es que no puede decidir el pueblo catalán, eso tiene que decidir toda España. Pero claro, eso es una trampa, porque siempre perderíamos entonces. O sea, es decir, no resuelve una cuestión que es que hay varias soberanías en nacionales, o sea, varias naciones dentro de España. De todas formas, eso no lo pone tampoco en la Constitución, que esté prohibido hacer un referéndum solo en una parte, no lo pone, o sea, solo lo deja abierto, ¿no? Con lo cual, se podría haber llegado a un acuerdo, como se ha llegado en Escocia, que tampoco tuvo que ser un acuerdo bilateral entre el gobierno escocés y el de Gran Bretaña, como en Canadá, que a pesar de varios litigios, finalmente los tribunales superiores autorizaron no uno, sino dos referéndums. En estos casos ha ganado siempre el no. También podría haber pasado en Cataluña, ¿no? Yo creo que en estos momentos ya no, ya pasaría que ganaría el sí. Pero bueno, a lo mejor con otra actitud de un gobierno español hubiera aceptado una negociación, no lo sé, ¿no? Pero la cuestión es que a raíz de eso, llega un punto en el que el referéndum se va a llevar a cabo, pero el gobierno español prohíbe el referéndum, envía a más de 10.000 fuerzas de seguridad, la Policía Nacional y Guardia Civil, para reprimir este referéndum y todas las acciones que se hagan en torno al referéndum. Y finalmente, pues bueno, ya verán lo que pasó el 1 de octubre, ahora a lo mejor la compañera lo explicará mejor, pero la cuestión es que el 1 de octubre se produce un acto de desobediencia civil, ¿no? Enorme, muy meritorio, en el que el pueblo catalán se autoorganiza de una manera imaginativa en combinación con las instituciones catalanas, y el referéndum se produce en medio de las cargas policiales, de detenciones, de abusos de poder, de la intervención de las cuentas de la Generalitat por parte del gobierno español. Se produce el referéndum. El referéndum, a pesar de la violencia que ustedes van a ver en el documental por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, tiene una participación de más de 2 millones de personas. Eso supone, depende del cálculo, un 43% del censo, algunos hicieron 47%, es bastante. De ese porcentaje de votantes, el 90% vota a favor de la independencia, obviamente porque los partidos unionistas habían pedido boicotear, ¿no? A pesar de eso hay un 10% de votos de no. O sea, es decir, hubo gente que acudió a votar que no, y hubo gente que estuvo defendiendo los colegios de las cargas policiales, en una cosa que cuando la explicas es bastante surrealista, o sea, violencia policial contra el ejercicio del voto, ¿no? Es decir, es una cosa que nos retrotrae a épocas pasadas, desgraciadamente, ¿no? En ese sentido, se produce el referéndum, pero, al mismo tiempo, el gobierno empieza la aplicación de otro artículo de la Constitución, y con esto ya voy a ir acabando la parte mía, que es el 155, ¿no? El artículo 155 faculta al gobierno y al Senado, ¿no? A través del Senado, para, suspender temporalmente la autonomía de una de las 17 autonomías ahí en España, ¿no? Ahora bien, no se puede hacer de cualquier manera, como lo hicieron, es decir, incluso el gobierno español aplicó el 155 de manera anticonstitucional, ¿no?
y otra vez no lo digo yo, hay decenas de juristas de toda España, no solo de Cataluña, que han firmado varios manifiestos denunciando cómo se aplicó el 155, porque fue realmente un ejercicio de autoritarismo de parte del gobierno, con el apoyo del rey Felipe VI, que además hizo dejación de sus funciones como conciliador, porque la corona tiene estas funciones. Yo soy republicano, yo estoy en contra de la monarquía, pero en la Constitución la corona tiene la función de conciliar en los conflictos, no de ponerse de parte en un conflicto, ¿no? Pues encabezados por el rey y por el gobierno, y con el apoyo desgraciadamente, para mi punto de vista, del Partido Socialista y de Ciudadanos, o sea, son 3 partidos políticos los que apoyan este 155, que supone la suspensión de la autonomía, pero también, de manera sorprendente, el cese del gobierno catalán, el cese del Parlamento, de la soberanía popular. En 2015 había habido unas elecciones ganadas por el independentismo, de un gobierno independentista, y incluso querían ir más allá, querían también intervenir la televisión pública catalana, la escuela. Al final eso, digamos que no lo hicieron, aunque manifestaron su intención, lo siguen manifestando los líderes, sobre todo del Partido Popular, de Ciudadanos y también del PSOE muchas veces, ¿no? Entonces, esta intervención no es lo que pone en el artículo 155, no es lo que pone porque se salta, digamos que tiene que ser temporal, que solo es para una determinada cuestión, no puede generar la suspensión definitiva de un gobierno, y lo hacen, y voy acabando, lo hace, digamos, en coordinación, lo cual demuestra que si John Locke o Montesquieu levantaran la cabeza les daría una tecla al corazón, porque no hay separación de poderes, es decir, lo hacen en coordinación con el fiscal del Estado, en esos momentos Maza, que creo que ya falleció, pero en esos momentos el fiscal Maza, que lanza una querella contra los líderes sociales y políticos del independentismo, una querella por rebelión, por un rito de rebelión, que en España está penado con 30 años de prisión, ¿no? Claro, se escudan en esa querella, en el caso de los líderes independentistas, en el hecho de que ellos, como verán en el vídeo, se subieron a unos coches para pedir a la gente que se retirara en una marcha del 20 de septiembre, en la que la gente intentaba proteger las consejerías intervenidas por el gobierno español, ¿no? Ellos se suben para decirle a la gente que se retire, ¿no? Y por eso les acusan de rebelión, o sea, es un poco extraño, ¿no? Y a los miembros del gobierno, a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, les acusan de organizar el referéndum del 1 de octubre, ¿no? Bien, estas acusaciones lo que provocan es el ingreso en prisión de todas estas personas, que en diversas etapas, pues los Jordis, que son los líderes sociales, por desgracia, no han salido ni un solo minuto de la prisión, tampoco el vicepresidente y otros consejeros, algunos han salido en algún periodo, ¿verdad? Pero ya llevan todos ellos casi 11 meses en la prisión, y lo cual es muy injusto porque además es una prisión preventiva, es decir, no ha habido juicio, y otro sector del gobierno se va al exilio. Ellos dicen que son huidos, la judicatura española dice que son huidos, pero las judicaturas europeas nos están dando la razón en nuestra definición de que son exiliados, porque ya ha habido órdenes de extradición contra ellos en Alemania, en Bélgica, en Escocia y en Suiza, contra varios de los que están imputados, y la mayoría y todas las justicias han dicho que no se produce ese delito de rebelión, porque el delito de rebelión incluye el levantamiento armado, para empezar, ¿no? Y ahí no hay ningún levantamiento armado, hay una votación, ¿no? Entonces, es muy injusto para nosotros y muy humillante que nuestros representantes públicos y líderes sociales estén encarcelados, porque de algún modo es como si nos hubieran encarcelado a todos. Nos están diciendo que es el castigo. Es una cosa muy española, muy inquisitorial, ¿no? Digamos, de castigo, y si te arrepientes, bueno, a lo mejor te perdono un poquito, ¿no? Pero no, de momento ahí está la cosa, ¿no? Entonces, pues nada más decirles que bueno, para nosotros es una cuestión de derechos también, la Constitución de la República Catalana. Se están pisoteando nuestros derechos como ciudadanos de la Unión Europea y del mundo, de las Naciones Unidas, nuestros derechos políticos, nuestros derechos civiles, nuestros derechos individuales, porque van a ver cómo pegaron a nuestras abuelas, a nuestros hermanos, y en fin. Ya para acabar, ¿no? Es decir, ¿qué pasa?
con lo de la independencia de Cataluña? ¿Es tan grave esa independencia de Cataluña? Pues miren, en los últimos 35 años han aparecido 43 nuevos estados, ¿no? Es decir, el 25% de los actuales 200 estados que hay en el mundo son de reciente creación. Yo creo que vamos hacia un mundo donde la ciudadanía pide una soberanía más cercana, ¿no? Más próxima. Y eso no nos tiene que asustar, eso también es democracia. Hay efectivamente 200 estados en el mundo y a lo mejor hay unas 5.000 naciones. Bueno, Cataluña es una de ellas, ni es mejor ni es peor que las otras, pero tiene todo el derecho del mundo a autodeterminarse y a decidir su futuro de forma democrática. Nosotros planteamos que el gobierno español y los unionistas hagan sus ofertas de por qué nos iría mejor dentro de España y que se vote. Y si la mayoría de la población decide permanecer en España, pues nosotros encantados, no hay ningún problema, como pasó en Escocia o en Canadá. Pero en el Quebec, ¿no? Pero lo que no puede ser es que se nos niegue un derecho fundamental como es el derecho a la autodeterminación. Muchas gracias. Hay algunos conceptos básicos de esto que nos dice nuestro invitado, Robert González. Algunos de ellos, lo último que escuché es: la democracia es un derecho de todos los pueblos. En la medida que la democracia es más cercana al pueblo, es más real. Esa democracia de 500 millones de personas son muy lejanas a la realidad de cada población. Entonces, el pueblo catalán, si la nación catalana quiere ejercer su soberanía y democráticamente lo decide, debe ser respetado, incluso por las normas jurídicas que nos explicó nuestro ponente. Yo sé que hace un año exactamente que fue ese golpe, no sé si llamarlo un golpe de Estado, un golpe de mano, un golpe tipo Franco, pero algo totalmente ilegal, arbitrario, abusivo, algo como lo que mañana vamos a conmemorar aquí. Yo quiero decirles también, sobre todo a nuestros alumnos, los catalanes nos han hecho un gran bien a México, sobre todo los que vinieron después, durante la guerra y después de la Guerra Civil Española. Yo soy de Chiapas, que también tenemos una vocación un poquito reprimida a la autonomía, a la independencia. Pero en Chiapas llegaron algunos catalanes que nos favorecieron terriblemente con la cultura. Yo nunca voy a olvidar a Andrés Fábregas, que fundó el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, que es el germen de la Universidad de Chiapas. Eso nos ayudó a muchos jóvenes chiapanecos a tener acceso a la preparatoria y a la normal. Las dos escuelas las fundó él. De todo Chiapas veníamos a Tuxtla, a ese instituto que ahora es la universidad. Y pues muchos otros catalanes que cuando la dictadura de Franco, criminal, realmente opresiva, con espíritu de la Santa Inquisición, que aquí la tuvimos a dos calles, así gobernó España con horca y cuchillo. Yo me acuerdo que un amigo mío catalán me invitó a su depa cuando se murió Franco y dijo: esta botella la tengo guardada hace mucho para hoy, cuando se muriera. Pues vamos a festejarlo. Imagínense, festejar la muerte de ese dictador. Bueno, entre esos catalanes que tanto favorecieron al desarrollo de México, estuvo un señor que se llamó Bartolomeu Costa Amic. Fundó una editorial, Páez, que es bibliófilo y que es maestro de hace 40 años. Ese compañero sabe la importancia que tuvo esa editorial en México. Difundió la cultura mexicana, editó a los mejores escritores mexicanos con precios muy accesibles.
Claro que padres normalmente se robaban los libros, pero eran accesibles. Pues hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a una hija de ese prócer de nuestra cultura, que es la maestra Nuria Costa Leonardo. Nuria es una activista por la revalorización del medio rural. Revalorización del medio rural. De la perspectiva de género y de la sustentabilidad. Hija de un exiliado catalán de la Guerra Civil Española, que dedicó su vida en México a la publicación de escritores mexicanos, lo que les decía de don Bartolomeo Costañic. En agradecimiento, él se dedicó a eso, en agradecimiento por el asilo ofrecido por México al exilio español. Ese exilio que fue promovido por el mejor presidente que hemos tenido en este siglo, Lázaro Cárdenas del Río. Entonces Nuria es miembro de la Asamblea Nacional Catalana y para nosotros es un gusto tenerla aquí. Su padre es un personaje inolvidable para nosotros. ¿Tiene usted un plan? Muchísimas gracias. Es un gusto, un honor estar en esta escuela y escuchar lo que usted nos ha dicho y otro compañero nos dijo al llegar, lo que representa esta escuela, y la verdad pues es un gran gusto compartir con ustedes y ver este interés, y de lo que se comparte es este valor fundamental, yo creo, en todo ser humano, que es el de la dignidad, ¿sí? Y un pueblo catalán, eso sí aprendí yo de mi padre, esa terquedad por luchar por un compromiso, por una convicción, por unos derechos y una dignidad. Y bueno, con una movilización, que es lo que les queremos mostrar nosotros a través de este video. Ya explicó algo Rubén de antecedentes de Cataluña y cómo en el marco jurídico pues no procede, ¿sí? Pero en lo que es la movilización, y yo digo, quien ha visto algo, ¿no?, de las noticias, cómo se explica que hay un movimiento masivo de participación tan gustosa, además, ¿no?, tan alegre, con música, con tranquilidad, con paz, con alegría, con un orden impecable, con una organización, que dices, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra una movilización así? Y es cuando hay una fuerte convicción, cuando hay también un pueblo culto, un pueblo con una identidad, que entonces identifica claramente su lucha